Doctor, muchas gracias por recibirnos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenidos a esta institución. Doctor, bueno, sin duda México se encuentra viviendo y se encuentra inmerso en muchos temas en cuanto a derechos humanos o que bien forman parte o podrían formar parte de la comisión. Uno de ellos y que personalmente me preocupa es la agresión que se vive hoy por hoy hacia los periodistas. ¿Qué está haciendo la comisión en esta materia? Bueno, el tema de la agresión en contra de periodistas es uno de los asuntos que mayor nos preocupa como institución. No existe justificación alguna para que se limite o se ataque la libertad de expresión. Mucho menos existe justificación para que se pretenda intimidar a quien está tratando de cumplir una labor de interés social, pero que además abona a la democracia. De tal manera que tenemos aquí en la institución un área especializada en la investigación y atención de este tipo de asuntos, en donde buscamos, por una parte, que se pueda prevenir y evitar ese tipo de casos. Y lamentablemente cuando se presentan, se investiguen de manera pronta, completa y objetiva. Es muy lamentable que en un país como el nuestro no solamente se hayan venido incrementando el número de agravios y de ataques hacia los periodistas, sino que también la impunidad coloque a este tipo de asuntos en igualdad de circunstancias que otros tantos más. Esto es, no avanzan las investigaciones, no se detienen los responsables y por consecuencia esto va a generar una tentación para algunos de seguir amenazando o lastimando a este gremio tan importante. Por ende, ¿usted calificaría a México que es igual o más peligroso que una nación como Irak? Yo diría más bien que nuestro país, lamentablemente, cuando tiene instituciones y condiciones para que este tipo de problemas se puedan solucionar, no están las instituciones responsables trabajando de la manera adecuada. Parece que sería muy arriesgado compararnos con Irak, con Afganistán o con algún otro país africano que no cuenta con las instituciones y el desarrollo de un país como el nuestro. Lamentablemente, los niveles de impunidad, la indolencia de algunos servidores públicos, pues parecería que a propósito de ello, sí la comparación es válida, solo a propósito de ello. Bueno, pues sin duda son hechos lamentables y que pues sí, México hoy por hoy vive uno de los índices más altos en impunidad, lo cual pues muchas veces podría catalogarnos como un estado de derecho en el que pues hoy por hoy no podemos ni siquiera confiar en las instituciones que pues nos rigen o representan a los ciudadanos. Por ende, estamos en un proceso electoral. Estamos en un proceso en el que pues ya a partir del 1 de julio se va a elegir al próximo presidente de México, que no tomará protesta sino hasta diciembre. Pero ¿cómo usted calificaría a estos 4 candidatos en materia de derechos humanos y si hay alguno en particular que traiga una agenda amplia en esta materia? Yo le diría más bien que quien resulte electo o electa presidente de este país deberá asumir una agenda en materia de derechos humanos que ahí está, pendiente de cumplirse. Existe por lo menos una treintena de grandes temas en materia de derechos humanos que tienen que ver desde el ámbito de la educación, el acceso a la salud, la condición de la mujer, de los niños, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores, la situación de seguridad e inseguridad que se está viviendo en gran parte de la República, la eficiencia de la propia institución encargada de prevenir delitos e investigar los delitos. En ese orden de ideas, me parece que quien resulte ganador deberá mostrar una firme voluntad y compromiso por la resolución de problemas. Esto es, hay muchos problemas en el país, hace falta mucho por hacerse. Yo esperaría que quien asuma la presidencia de la República venga con una voluntad de lograr avances, lograr soluciones y podamos evitar la polarización, la división del país que nada ayuda. ¿Usted ha tenido reunión con alguno de estos 4 candidatos? No, yo tomé la decisión de no reunirme con ningún candidato, sino solo reunirme en su momento y en los términos institucionales y legales que corresponde con el presidente electo y eventualmente con el presidente una vez que tome posesión del cargo para poderle poner al día y solicitarle que se tomen medidas para evitar que sigan presentándose violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Hay candidatos que, como una de sus propuestas, proponen eliminar el fuero militar. ¿Qué opina usted al respecto? Yo diría que este tema de propuestas será muy importante que nos puedan decir cómo es que las van a traducir en situaciones reales.
Estamos elaborando un documento aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que plantea la problemática que conocen 112 millones de mexicanos y que viven todos los días, pero también el cómo poderse resolver desde el ámbito de derechos humanos algunos temas. Parece que la parte del fuero militar tiene que analizarse a propósito de la impunidad también. El garantizar mayor eficiencia, eficacia en las investigaciones que se lleven a cabo, sea en un fuero o bien en el otro. Ya la Suprema Corte de Justicia desde el año pasado emitió varias determinaciones para establecer que cuando se comete un delito por parte de militares y que se lastima a la sociedad en general, deben ser tribunales locales o del fuero común los que conozcan. En esta comisión tenemos cerca de 50 asuntos que estamos monitoreando y dándole seguimiento, que están actualmente en conocimiento de la Procuraduría General de la República, en donde se involucran elementos militares por la violación a derechos humanos. Creo que lo importante es resultados, que se avance y que se camine y que podamos evitar también el quedarnos en discusiones que a veces no terminan, pasa el tiempo y los problemas se incrementan. Pero si no llegan esos resultados que todos queremos, como mexicanos todos queremos, a mí en particular tengo un caso muy cercano, pues hace 2 años mataron a la madre de un amigo, a Patricia Terroba Pintado, en Limoneros, y hoy por hoy lo único que se pudo hacer fue una recomendación por parte de la CNDH a la Marina de aceptar el caso. Hoy por hoy muchas cosas quedan en la impunidad. Si no llegan esas respuestas prontas que necesitamos por parte de las autoridades, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, de este caso que menciona, que el caso Terroba, que lo recuerdo muy bien, logramos en principio dejar muy en claro que los hechos no eran como habían planteado las autoridades de la Secretaría de Marina en su momento, sino que la señora había muerto acribillada de manera totalmente injustificable. 2, logramos que se abrieran investigaciones para detener a los responsables. Y 3, estamos pendientes de que se haga justicia. Ese es el trabajo de la comisión. Esto es investigar y buscar que se haga justicia y se alcance en este caso y en los millones de asuntos que están en toda la República. Año por año se comete en este país cerca de 12 millones y medio de delitos. Solo se denuncia el 10% y solo surgen alrededor de 150,000 sentencias en todos los tribunales del país. Hay un margen de impunidad tan amplio, con una eficiencia tan baja, que sin duda tiene que trabajarse en ello. Por eso es que quien llegue a gobernar este país es importante que pueda ofrecer resultados al corto, al mediano y por supuesto a largo plazo. Y en este mismo tenor, ¿qué opina usted en el sistema de justicia militar que hoy por hoy pues está en nuestro país? Parece que tiene que reformarse. Debe reformarse el sistema de justicia militar. Creo que es algo de lo que se quedó todavía con unos resabios del pasado, en donde existen todavía jueces que dependen del secretario de la Defensa Nacional, existe un procurador de justicia militar que depende del secretario. Me parece que sería muy sano para el país, para la propia institución militar, el que pudiese dotárseles de un poco más de independencia y autonomía, para que no exista duda alguna de que el trabajo que van a hacer será un trabajo totalmente imparcial y al margen de cualquier consigna. Ahora, por último, doctor, déjeme preguntarle, bueno, pues ya se hizo la reforma constitucional que en junio pasado ya cumplió 1 año en materia de derechos humanos. ¿Cómo es que a lo largo de 1 año pues se ha implementado y si ha funcionado en algo? Y bueno, ¿cómo las instituciones han hecho suya esta reforma? La reforma del 10 de junio del año pasado, que está cumpliendo precisamente 1 año, ha sido la más importante, la de mayor envergadura de la historia del México contemporáneo. Pero no solamente se dio la reforma en la Constitución, sino que también las facultades que se otorgaron a esta institución las empezamos a instrumentar. Esto es, iniciamos la investigación por violaciones graves a derechos humanos de un asunto tan delicado y lamentable como el de Ayotzinapa o la Escuela Normal de Ayotzinapa con los hechos de Chilpancingo Guerrero. Solicité la comparecencia del gobernador del estado ante esta institución y emitimos un informe. Lo hicimos todo esto con gran celeridad y ejerciendo una facultad con gran también seriedad y responsabilidad. Y por otra parte también decidí ejercer la facultad que se otorgó a esta institución de solicitar al Senado que llamara a comparecer a aquel servidor público que se niega o se resiste a aceptar las recomendaciones, al director general de la Comisión Nacional del Agua, que se inició un procedimiento en su contra por parte del Senado a principios de este año y está en proceso de que se determine la conclusión del mismo. Pero por otra parte, están a días de que se publique
la reforma a la ley orgánica de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que permitirá poder establecer y crear la 6ª Visitaduría General en materia de atención a delitos, o más bien a violaciones a derechos vinculados con la materia ambiental o bien con la materia laboral. De tal forma que hemos ido avanzando y tenemos una gran reforma que no solamente está ahí en la propuesta, sino que está traducido hoy por hoy ya en la realidad. ¿Cómo influye esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fue muy importante el poderle restar esta facultad que se había quedado desde el año de 1900 en manos del Poder Judicial, como un recuerdo de la historia del Poder Judicial, pero que al paso del tiempo quedó muy en claro que, existiendo un órgano autónomo con la encomienda de investigar violaciones a los derechos humanos, debería ser esta quien investigara este tipo de violaciones graves y todas las demás. Tal forma que la Suprema Corte deberá estarse siempre a juzgar los procesos, los asuntos que se someten a su consideración, y esta institución abocada a investigar todo tipo de violaciones a los derechos humanos, y particularmente las graves. Y por lo tanto hay un fortalecimiento del sistema no jurisdiccional por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Sin duda, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más fuerte, con más competencia, con la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos que antes tenía la Suprema Corte, con la facultad de involucrarse en asuntos en materia laboral, facultad que teníamos limitada, pero también con la facultad de poderle solicitar al Senado que se llame a comparecer a aquellos que no acepten o no cumplen con una recomendación. Y con esto terminamos con esa idea de que se violaban los derechos humanos y no pasaba nada. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Gracias, doctor.